Buenas tardes tengan todos los televidentes del Canal 2 de Global Televisión. Bienvenidos a nuestra agenda. Como siempre, temas interesantes, temas relacionados con lo que está pasando en Cali, en el Valle, en Colombia y en el mundo entero. Esta tarde vamos a hablar con Fabiola Perdomo. Es una dama que ha sufrido, que ha tenido mucho conocimiento de lo que ha pasado con el tema de los diputados realmente asesinados por el grupo de la FARC y que ahora vuelve y resurge este tema con lo de lo que le está pasando a Sigifredo López en el búnker de la Fiscalía. Buenas tardes, Fabiola, bienvenido aquí al Canal 2, ¿cómo te va? Cristian, buenas tardes y gracias por la invitación. Muy bien, hablando realmente de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido de ese miércoles 17 de mayo, cuando usted se enteró de la noticia, hasta la fecha de hoy, 28 de mayo, ¿cuál es la visión que usted ha tenido? ¿Qué lectura le da a todo lo que ha pasado de esa fecha hasta acá? Lo primero es que esta situación de Sigifredo López tomó un rumbo inesperado para mucha gente. Y es que los familiares de los diputados asesinados asumimos el papel de acompañarlo, de rodearlo y de darle el beneficio de la duda, de acompañar a su familia en cabeza de Sigifredo López. Mucha gente no esperaba que nosotros creyéramos en la inocencia de Sigifredo López, pero lo hemos hecho de corazón, hemos asumido una posición responsable y solidaria con él y con su familia. Pero esto también ha permitido que algunos medios de comunicación, la mayoría de nuestra región y del país, han asumido una posición seria y responsable con el manejo de la información. Y esto ha permitido que esto haya cogido un rumbo, una dinámica más rápida para encontrar una salida a la situación de Sigifredo López. ¿Por qué es importante? Porque hoy esas pruebas se han ido desvirtuando y lo que hace 8 días o 10 días para mucha gente calificaba a Sigifredo López de responsable del secuestro y posterior masacre de sus compañeros, hoy no le queda duda a la mayoría de los colombianos y de los vallecaucanos que Sigifredo López es inocente. Esa fue nuestra posición desde el primer día, no nos equivocamos y por el contrario cada vez se suman más las voces de solidaridad y de respaldo a Sigifredo López. Fabiola, usted ha sido consecuente de lo que el grupo de colegajes, de periodistas, los medios de comunicación, tanto escritos, televisivos, radiales y a través de las redes sociales, ¿usted cree que han sido solidarios a este tema de Sigifredo López? Han sido muy solidarios. En el Valle del Cauca lo hemos sentido, con el manejo han mostrado más la parte humana. Los columnistas han asumido también de manera responsable su posición en este tema, siempre respetando el debido proceso y dándole el beneficio de la duda, y esto es importante, porque no podemos seguir con una justicia mediática donde a través de algunos medios de comunicación se condenó ya y se declaró culpable a Sigifredo López. Y usted sabe el papel y el poder que tienen los medios de comunicación para generar opinión y por eso tienen que ser muy responsables y yo valoro a los medios de nuestra región por ese papel tan importante, tan responsable y tan serio que han asumido con este tema de Sigifredo López. Quiero hacer un recorderis simplemente para mirar lo que ha pasado y lo que de pronto esas 20 pruebas que tenía la Fiscalía contra Sigifredo López se han ido cayendo como un castillo de naipe a cada día que va pasando. El tema de la sinceridad, de la honestidad, de los conocimientos y de la estrechez que usted ha tenido con la familia López. Es que yo viví con la familia Sigifredo López 5 años y medio a su lado, como con el resto de las familias, haciendo actividades, mirando cómo lográbamos sacarlos a ellos a partir de la movilización social y civil, y por eso puedo decir con tranquilidad y responsabilidad que la familia de Sigifredo López sufrió como sufrió el resto de las familias, que sus hijos sufrieron y lloraron como lloraron nuestros hijos, que su madre lloró como lloró la madre de los diputados y por supuesto Patricia, quien es su esposa, sufrió como sufríamos el resto de las esposas de los diputados. Por eso me parece infame que se haya querido venir especulando, generando calumnias, inventándose historias alrededor de Sigifredo y de su familia. Hoy era la oportunidad para que todas y cada una de esas personas que han dudado de Sigifredo y que dicen que tenían pruebas, que las saquen. Porque definitivamente 10, 12 días hasta ahora no ha aparecido una sola prueba, lo que indica que todo fue un rumor y que a partir de rumores, a partir del cuentacuento que estamos acostumbrados a hacer y repetir como si nos constara las cosas, es lo que se generó. A partir de todas esas mentiras se quiso construir una verdad y se quiso tener un culpable, un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de un error
de los organismos del Estado al no darle la protección a los diputados del Valle, a no traerlos con vida, y por eso hoy se necesita un culpable. Pero afortunadamente los colombianos han entendido que el culpable está en otra parte, y es lo que como familiares tenemos hoy la responsabilidad de exigir. Es verdad quién colaboró para que los diputados del Valle fueran secuestrados y cuáles fueron los motivos que llevaron a la masacre de los 11 diputados del Valle. Esa verdad no se nos ha dicho, pero también, conociendo esa verdad, exigimos justicia, que le caiga el peso de la justicia a quienes le han generado tanto daño al país, pero sobre todo daño a nuestras familias. Los héroes en Colombia sí existen. Saludamos al glorioso ejército colombiano en su bicentenario y les damos gracias de todo corazón a nuestros soldados de tierra, mar y aire por el valeroso y exitoso rescate de nuestros hermanos secuestrados. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Vilar, SECAM. Formamos y producimos por Colombia. Informativo Nuestra Gente. Un programa de opinión, invitados, noticias de actualidad, temas de interés social, un espacio para su opinión. Todos los sábados de 7 a 8:30 de la noche. Informativo Nuestra Gente. Disfruta del mejor programa de opinión local, solo aquí en el canal de Nuestra Gente. Informativo Nuestra Gente, solo aquí en el canal de Nuestra Gente. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. ¡Pare! ¡Vamos! Por aquí lo oigo. Estamos cerca. Está muy frío. Mientras siga llorando, se salva. Ese pelado ya se salvó. Todos los años la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos que han sido abandonados a su suerte. Eso es amor por la seguridad ciudadana. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Y recordando una de las entrevistas que le han hecho usted, de las tantas entrevistas que le han hecho usted decía en una parte, pero ¿cómo es posible si en las veces que mi esposo, Juan Carlos Narváez, que en paz descanse, decía, se refería a los 12 que estaban en cautiverio? Nunca mencionó 11, sino los 12. Siempre, Juan Carlos, y lo pudieron ver en quienes hayan visto ese especial del secuestro, la posición de liderazgo que tenía mi esposo, la claridad y sobre todo el orgullo que me siento hoy de ratificar cómo Juan Carlos nunca perdió su dignidad. Por el contrario, siempre le reclamó a las FARC respeto por su condición de secuestrados. Y en las distintas pruebas de supervivencia que nos llegaron en esos 5 años, Juan Carlos siempre hablaba de la unidad de las 12 familias, los comunicados en representación de los 12 diputados del Valle. Si Juan Carlos o alguno de sus compañeros hubiera visto
que si Sigifredo López u otro de sus compañeros hubiera tenido algo que ver con el secuestro o era colaborador de la guerrilla, créame que de alguna forma nos lo hubieran hecho saber, porque muchos de ellos le mandaban mensajes a su familia relacionados con temas, con sitios, que solo los entendíamos nosotros. Por eso nunca Juan Carlos ni su compañero manifestaron por ninguna forma que Sigifredo López tuviera que ver algo u otro compañero con la guerrilla de las FARC. Por el contrario, siempre hubo una voz de solidaridad, de hermandad, de compañerismo entre los 12 diputados del Valle. Fabiola, ¿cuántas veces usted se leyó El Triunfo de la Esperanza, el libro que escribió Sigifredo? Una sola vez, porque me dolió mucho y no lo pude leer de seguido. He tenido que parar, tuve que parar, porque cada vez que leía volví a caer en el dolor y recordar esos momentos por los cuales, imaginarme mejor esos momentos que Sigifredo narraba en cada uno de sus libros, pues es muy doloroso para nosotros. Si fue doloroso ver el video del secuestro, imagínense ahora narrar cómo fue todos esos años de cautiverio. Yo solo le pido a Dios que esto se resuelva lo más pronto posible y que Dios le dé a esos corazones incrédulos, a esos corazones llenos de rabia, a esos corazones que siguen señalando a Sigifredo López como culpable, le pido a Dios que les ablande el corazón, que solamente un corazón con odio, un corazón mezquino, con todo lo que ha pasado, pueda seguir creyendo que Sigifredo López es culpable. Ahora, Fabiola, dentro de esa lectura que usted hizo del libro El Triunfo de la Esperanza, ¿para usted quedó algo suelto? ¿De pronto usted pensó, no, aquí falta algo? ¿O todo la narrativa que aparece, verdad, en esa prosa del libro fue consecuente de las vivencias que él tuvo? No, para mí es la narración permanente de cada uno de las situaciones y de los momentos que vivió Sigifredo solo o con sus compañeros. A nosotros nos falta otra parte de esta historia, y es la historia que solo la tiene alias El Grillo, que es el comandante que dio la orden de asesinar a los 11 diputados del Valle del Cauca, porque en ese momento Sigifredo López estaba en otra zona, estaba retirado a unos metros, donde no podía compartir en ese momento con sus compañeros, pero es esa persona la única que hoy, y además los guerrilleros que lo acompañan, que hoy son anónimos para nosotros, el único que tiene hoy nombre es alias El Grillo, el que pueda en algún momento salir a contar cómo se dieron las cosas, por qué se dieron y por qué, básicamente, cuáles fueron los motivos para asesinar a los 11 diputados del Valle del Cauca. Así como Santiago, el alias Santiago, que hoy se encuentra en Cómbita, condenado por el secuestro de los 11 diputados y cuenta cómo los secuestraron. Esperamos que la justicia divina nos permita tener a alias El Grillo en la cárcel contando qué pasó con la masacre de los diputados. O sea, la verdad verdadera. La verdad verdadera, la verdad duele, pero es la única que nos permitirá cerrar este círculo de dolor, la única que nos permitirá que todos los rumores, que todas esas historias que se han creado en el imaginario de la gente y que se han venido repitiendo como ciertas frente a esta situación, queden desvirtuadas. Por eso es muy importante conocer la verdad para avanzar en procesos importantes. Hoy reclamamos verdad y justicia. Una vez tengamos verdad y se haga justicia, vendrá otra etapa, que es la del perdón y la reconciliación nacional, tan necesarias para sanar heridas y para que este país no siga en ese círculo vicioso de la violencia. Usted está reclamando que se haga justicia y está reclamando que exige que se dé la libertad de inmediato a Sigifredo López. Yo creo que la Fiscalía, si cada una de las pruebas que tenía han demostrado que son a favor de Sigifredo López, que las distintas pruebas que se le han hecho a los indicios que se tenía, a las indicaciones que le tenía Sigifredo López de ese video, han dado negativas para Sigifredo, entonces no entiendo cómo la Fiscalía pueda seguirlo manteniendo detenido. Que continúe la investigación, pero que le dé la libertad, porque no es justo que ninguna de las pruebas que la Fiscalía tenía como reina hoy hayan demostrado que Sigifredo López es culpable, sino que por el contrario demuestran que no es Sigifredo López el del video, que no es Sigifredo López el que escribió, y estamos seguros que la voz, cuando el FBI la revise, tampoco va a ser la voz de Sigifredo López, porque de eso sí lo tenemos desde el primer día que la escuchamos totalmente clara. ¿Usted cree que detrás de esto quién debe aparecer? ¿O qué piensa usted que está detrás de toda esta serie de cosas que están pasando en el búnker de la Fiscalía? Esto no es normal que pase.
Aquí hay algo extraño, pero yo quisiera quedarme solamente en el tema de pedir verdad y justicia, y que sea la Fiscalía, con toda la responsabilidad, la que nos diga quién hay detrás de todo esto y quiénes son los verdaderos culpables de este crimen, de esta tragedia que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Hay alguna, bueno, se ha hablado mucho de Gustavo Muñoz, ¿usted qué piensa? Yo espero que sea la Fiscalía la que nos diga cuál es el papel que ha jugado Gustavo Muñoz en el daño que se le ha hecho a Sigifredo López. Fabiola, ¿cómo se siente en estos momentos usted? Ha sido una semana muy dolorosa, primero porque se nos revivió el dolor, los recuerdos, otra vez retrocedimos en el proceso de sanación, de duelo que venimos haciendo desde hace muchos años, pero que creemos que cuando más oscura está la noche es porque pronto va a amanecer, y ese amanecer va a venir con la verdad, va a venir con la justicia y va a venir con el cierre de este capítulo de dolor, de este libro que nos ha tocado escribir a nosotros durante 10 años, con lágrimas, con sangre, con soledad y con sufrimiento. Por eso esperamos cerrarlo para seguir avanzando, porque la herida que ya estaba cicatrizando ha vuelto a sangrar. Los héroes en Colombia sí existen. Saludamos al glorioso ejército colombiano en su bicentenario y les damos gracias de todo corazón a nuestros soldados de tierra, mar y aire por el valeroso y exitoso rescate de nuestros hermanos secuestrados. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guilar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Informativo Nuestra Gente. Un programa de opinión, invitados, noticias de actualidad, temas de interés social. Un espacio para su opinión. Todos los sábados de 7 a 8:30 de la noche. Informativo Nuestra Gente. Disfruta del mejor programa de opinión local, solo aquí en el canal de Nuestra Gente. Informativo Nuestra Gente, solo aquí en el canal de Nuestra Gente. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. ¡Pare! ¡Vamos! Por aquí lo oigo. Estamos cerca. Está muy frío. Mientras siga llorando se salva. Ese pelado ya se salvó. Todos los años la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos que han sido abandonados a su suerte. Eso es amor por la seguridad ciudadana. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. A propósito de eso, Fabiola, ¿ya usted no está cansada de eso, de que vuelva a sangrar esa herida, vuelva a darse esos recuerdos, y no recuerdos gratos, recuerdos que realmente duelen en lo más profundo del alma? Claro que sí, esto es un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste familiar. Para mi hija
ha sido más doloroso este momento porque Daniela tenía 2 años cuando el secuestro, 7 años cuando el asesinato de su papá, pero ahora va a cumplir 13 años. Es decir, ya es una adolescente que entiende, que siente y que ya no la entretenemos con un regalo, ni con un paseo, ni con la llevada a cine. Por eso para Daniela este momento ha sido de retroceder en su dolor, de hacerse muchísimas preguntas y de ponerle muchísimo cuidado, porque me preocupa mucho, porque está en la etapa de entrando a la adolescencia y es una etapa muy complicada para los que nos ha tocado a todos vivir estas etapas. Todos hemos pasado, pues, los adultos por la etapa de la adolescencia y ahí hay que estar muy atenta y esa parte me duele. Le pido a Dios, como siempre, fortaleza, sabiduría y humildad para poder sacar adelante a mi hija y para poder soportar el dolor que nos trae los recuerdos de Juan Carlos y de sus compañeros secuestrados y luego asesinados. Yo quisiera cerrar este capítulo y que cuando recordemos a Juan Carlos, cuando recordemos a los diputados del Valle, sea para recordar esa historia, para mantenerla en la memoria colectiva, para conmemorar una fecha para que la gente no olvide lo que pasó, porque quien olvida la historia está condenado a repetirla, pero no para recordarla de esta forma, no para sufrir, solo para recordar, para revisar qué pasó, para que los errores que se cometieron no vuelvan a pasar y para seguir adelante. ¿Qué palabras de fortaleza usted le dio a Patricia, a doña Nelly, en torno a esta situación que está viviendo Sigifredo? Que contaban con nosotros, que creíamos en ellos, que sentíamos como propio el dolor de Patricia, doña Nelly, de sus hijos, y que de nosotros solo esperaran palabras de solidaridad, expresiones de cariño, de afecto y de entendimiento. Y siempre le reiteré que lo que sentía por ellos lo sentía por Sigifredo López. Y de sus compañeras, precisamente de batalla, si se puede llamar así, en donde se unían para llorar, para abrazarse y consolarse. ¿Qué le han dicho ustedes sobre el tema, siendo usted una de las líderes del grupo de estas damas? Cada una ha llamado a Patricia, cada una le ha expresado lo que yo le expresé, no ha quedado solo en cabeza mía, cada una lo ha hecho de manera individual. Las esposas, hermanos, familiares de los diputados asesinados le han expresado a Patricia su solidaridad permanente y estamos todos atentos para ver qué más hay que hacer. Entre eso, lo que hicimos como familia fue mandarle una carta al fiscal firmada por la familia de los diputados del Valle asesinados, pidiéndole garantías y pidiéndole que fuera el FBI u otro organismo internacional quien hiciera el segundo peritaje de la voz de Sigifredo López, porque en esta decisión, Cristian, no puede quedar manto de duda. Aquí nadie puede dudar, después del fallo judicial que se dé, de esa decisión judicial, sea cual sea, porque lo que queremos es la verdad, pero una verdad sin errores, una verdad sin engaños, sino que por el contrario queremos una verdad donde nos demuestren que Sigifredo López no es culpable, y si es lo contrario, que hoy es imposible con todo lo que hemos visto, pues tendrá que ser el FBI, un organismo internacional, el que nos lo diga. Pero como están las cosas, Sigifredo López es inocente y esperamos que así lo entiendan quienes todavía siguen dudando de esta situación. Fabiola, ¿usted cree que le mocharon las alas políticamente a Sigifredo? Sí, desafortunadamente hacer política en este país es muy difícil, pero hacerla en el Valle del Cauca es el doble de difícil. Aquí la gente no elige por propuestas, aquí estamos dedicados a quién le hace más daño al otro para ganar, y yo lo he vivido porque es que yo también hago política, y yo no lo hice yo llevo 22 años, me conocí en la política con mi esposo, ni él me llevó, ni yo lo traje, pero en los últimos años he querido apartarme un poco porque he sentido que cada vez que uno quiera proponer, participar, empiezan a aparecer este tipo de situaciones que hacen mucho daño. ¿Quién gana aquí sobre esto, lo que está pasando? Los violentos. En esto ganan los violentos, ganan los extremos de este país, y definitivamente gana a quien le gusta hacer o generar anarquía en nuestro país, porque la gente buena, que es mala, que hay más en este departamento y en este país, somos los que estamos perdiendo con situaciones como esta, porque hoy está en entredicho la justicia de este país, y que la justicia es uno de los pilares fundamentales para construir una nación, y si la justicia comete errores o comete injusticias, dígame qué podemos esperar del resto de la sociedad. ¿Usted cree en la justicia de Colombia? Yo creo en las instituciones, pero creo que hay personas que se equivocan y que hay personas que han tomado con ligereza decisiones que afectan
a muchas personas en este país. Y hoy una de esas víctimas es Sigifredo López. Bueno, Fabiola, quiero agradecerte tu deferencia que has tenido con nosotros, con el Canal 2 de Global Televisión y también con este programa Nuestra Agenda. La verdad que nos queda decirle que esperemos el día de mañana, que no sea tan larga la noche para que amanezca el día de mañana y podamos ver a ustedes un poquito más tranquila, más serena, la familia López también, doña Nelly, y todo este grupo de amigos, de compañeros, de familiares, de vecinos, y por qué no, el grueso grupo de periodistas, de comunicadores sociales que han estado apoyando a Sigifredo López en estas lides que han sido muy difíciles. Fabiola, gracias, muy amable por estar con nosotros. Gracias, Cristian, por la oportunidad, y recuerde que hoy no sé quiénes son más infames, si los que secuestran o los que calumnian, porque la calumnia convirtió a Sigifredo López en un victimario, mientras que el secuestro le ha permitido ser víctima del conflicto de este país. Muy bien, con la cámara de Rubén Darío Gallego, quien les habla, Cristian Peñate Bocio, muy amable por estar esta tarde con cada uno de ustedes en Nuestra Agenda por el Canal 2 de Global Televisión. Hasta mañana.